Entonces, esos son los pernos hexagonales de grado 2. El perno hexagonal de grado 5, este perno está fabricado con acero de bajo carbono, igual, templado y revenido, lo que hace que un perno con mucha resistencia a la carga comparado con el anterior. ¿Sí? Tiene una resistencia de 85.000 PSI de fuerza para uso de media resistencia en la industria metal mecánica y automotriz. La identificación de este perno es que tiene las tres líneas o las tres muescas, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo uno por uno los grados de los pernos. Perno hexagonal SAE 8 está fabricado de acero de mediado carbono, templado y revenido con una alta resistencia para trabajos metal mecánicos y del automotriz. Soporta 12.000 PSI de carga. Es un perno que identificamos con 6 marcas en la cabeza. Yasser estaba pidiendo la palabra. ¿Alguna inquietud, Yasser, parece? No, profe, se me aplastó eso, profe. Ya, listo. Entonces el perno de grado 8 tiene 6 rayas, ¿no? El perno hizo en el de grado 8.8 es un perno hexagonal milimétrico fabricado en acero al carbono, templado y revenido con alta resistencia para la industria automotriz. Sí, sus propiedades físicas son similares a la de grado 5, lo que identifican por el número que llevan en la parte superior. Como yo les mostré, el grado milimétrico lleva grado 8. De 8 en adelante son pernos que nosotros podemos utilizar para la industria automotriz. Sí, vamos a tener una identificación de los pernos milimétricos. Ya dijimos que los pernos milimétricos son aquellos que son fabricados bajo las normas ISO y las normas DIN. Y necesitamos conocer el tipo de cabeza, material, el largo, en el caso de los pernos milimétricos. ¿Sí? Entonces tenemos una pequeña tabla que nosotros pernos milimétricos comenzamos a encontrar en nuestro mercado desde el 4 milímetros. Entonces nosotros vamos a la ferretería o a algún almacén de repuestos y vamos a solicitar un perno M10, M8, M6, sabiendo que al decir M o considerar como M, estamos automáticamente indicando que es un perno milimétrico. ¿Sí? Entonces, tenemos un M6, M8, M10, hasta el más conocido, el que podemos utilizar es un M24, que estamos hablando de un perno de un grosor de exactamente un grosor de 24 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces son los pernos que nosotros vamos a utilizar y esto nosotros lo vamos a encontrar en tablas. No es que de pronto en una ferretería no tengan o no existe, pero sí, si tenemos el conocimiento de qué tipo de pernos vamos a ocupar, va a ser fácil para nosotros. Y el paso de rosca, aquí tenemos, por ejemplo, el perno 8, tenemos que un paso de rosca es de 1 milímetro. Quiere decir que cada vez que damos una vuelta a la rosca, vamos a hacer que el perno gire 1 milímetro. ¿Sí? Y tenemos en las cabezas los tipos de pernos, la cabeza, el perno que utilice. Entonces, si tenemos un perno 10, M10, vamos a saber que vamos a necesitar un perno, una llave 17 para poder trabajar. Entonces, esta tablita es muy importante para que ustedes vayan sabiendo las medidas que tenemos o que vamos a necesitar en nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí alguna inquietud. Vemos la medida en diámetro, el paso de la rosca y la llave que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, otra cosa que tenemos que ver en esta tabla, que tenemos una rosca fina, una rosca normal, que lo que comúnmente denominan la rosca gruesa, y tenemos la rosca fina. Entonces, la rosca ordinaria nos dice en el M8 que el paso de el paso de la rosca, el hilo grueso es de 1.25 y en el paso de la rosca fina es de 1. Entonces, quiere decir que cada rosca o cada vuelta que demos en el primer paso, en el hilo grueso, vamos a dar 1.25 milímetros y en la rosca de hilo fino vamos a dar 1 milímetro. ¿Sí? De esa manera nosotros identificamos un perno.
Por poner el ejemplo, quiero un perno M8, sabemos que un perno de 8 milímetros y nos van a decir hilo grueso o hilo fino. Entonces nosotros tenemos las dos opciones para trabajar. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar nuestros pernos. ¿Qué pasa con pulgadas? Identificación de los pernos en pulgadas. Los pernos en pulgada, en el caso de los pernos AE, los más usuales son los tipos de roscas, las roscas ordinarias y tenemos roscas finas, ¿no? En el tema de roscas, de hilos en pulgadas, de diámetros en pulgadas, vamos a comenzar por pernos de 1/4, 5/16, 3/8, y ese vamos a tener la equivalencia del perno 1/4 a milímetros, ¿sí? Entonces, esta tabla también es bueno que la tengan, la copien y tenemos lo mismo, las roscas ordinarias y las roscas finas. Y tenemos las cabezas que obviamente van a ser, que tenemos que ajustar con pernos en pulgadas. ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? Puede darle paso a la otra tabla para hacer un capture y tenerla. A la anterior. Esa. ¿Ya? Ya. Listo. Esa es en milímetros la anterior y esta es en pulgadas, ¿no? Profe, ¿y un perno de cuánto tiempo dura si tiene un motor? La vida útil de un perno. A ver, los pernos sí tienden a estirarse, ¿sí? Por eso los fabricantes recomiendan que cada que se haga una reparación se tengan que cambiar los pernos, en este caso los cabezotes, pero al no encontrarnos en nuestro mercado, no encontrarse fácilmente este tipo de pernos, eh, se, se considera que el desgaste de un perno de estos puede ser de 1, 2 reparaciones exageradas. Entonces usted puede cambiar, utilizarlo por 2 ocasiones. Y luego de eso deberá el perno ser cambiado porque en verdad pierde las propiedades físicas y el perno se estira. Entonces deja de trabajar y deja de funcionar para lo que es fabricado. ¿Sí? Además de que si nosotros, eso en el caso de que los pernos estén en buen estado en el tema del hilo, de las roscas, porque si ya vemos que los hilos están maltratados o no están haciendo su trabajo adecuado, obviamente deberemos cambiarlo antes. Entonces, nosotros vamos a ir viendo luego de la clase, vamos a ir viendo para realizar los ajustes de las tuercas, por ejemplo, por poner un ejemplo, un perno de 3/8, que es uno que encontramos muy a menudo en, en un cabezote. Nosotros sabemos que un perno de un cabezote es mucho más resistente, vamos a tener que es un perno de grado 8. Entonces, el torque que debemos darle a ese tipo de pernos es de 37 libras-pie. Entonces, ya vamos a ir viendo este tema del torque, pero como ven, que un perno, de acuerdo a su diámetro, de acuerdo a su capacidad de resistencia, debe ser ajustado con un torque específico. ¿Sí? No es de un motor realizar los ajustes por ajustar, sino que debemos de tener la medida que vamos a utilizar. Les pongo el ejemplo, sigo poniendo el ejemplo. Un perno 12 de media, un perno de media con grado de un motor, un grado 8, debemos de ajustar hasta 92 libras-pie. Si lo ajustamos más de ahí, podemos romper el perno, y si lo ajustamos menos de ese libraje o de ese torque, vamos a tener que el perno no va a realizar su función de ajustar la pieza a la que se esté comprometiendo. ¿Sí? Entonces esa tabla de torques ya la vamos a revisar luego, vamos a compartirla después y vamos a ir viendo de qué se trata el tema de torques. Entonces, todos estos son tablas de pares de apriete, son fáciles para nosotros encontrar ahora que tenemos el internet.
Los pernos que nosotros utilizamos en la industria automotriz parten, como les dije, a partir del grado 8. Entonces, nosotros tenemos pernos del cabezote o pernos del cigüeñal que pueden ser de grado 10 y hasta 12.9, que son pernos muy resistentes. Entonces, como yo les decía, les pongo nuevamente el ejemplo, un perno M10, lo tengo que ajustar y el perno es un grado 12, entonces aquí me da el ajuste al que tiene que someterse. Entonces, un ajuste en libras-pie, en libras pulgadas de 55 en un perno engrasado y un perno seco a 70 libras-pie. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir viendo cuál va a ir haciendo el ajuste. Todo eso se ajusta en tabla y ya poco a poco vamos a ir revisando al momento en el que comencemos a trabajar con los manuales de reparación. Y el manual nos va a ir indicando a qué medida debemos ajustar cada perno y cada determinado perno, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a los pernos. ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Algo que tengan que preguntar? Profe, ya, ¿y cómo se daría cuenta que uno está ajustado el perno completo? ¿Cómo que es? ¿Me puedes repetir? Ajustado el perno completo, ¿cómo se daría ahí? No, pues nosotros necesitamos, cuando yo voy a reparar un motor, tengo que guiarme siempre Ya, del manual. Pero en el caso de que yo no tenga un manual, yo sé que tengo un perno, como les digo, un M12, es un perno M12, tengo que ir viendo hasta qué cantidad, de acuerdo al perno, primero veo el perno, que es un M12, y ahí veo qué grado tiene, si es un grado 8, si es un grado 9, por ejemplo, un M12 grado 10.8, vamos a ir viendo. M12 me soporta hasta 80 libras libras-pie. Sí, entonces un perno nosotros normalmente, por decir un perno de cabezote. Un perno de cabezote lo ajustamos a 70, 75 libras-pie. Pero el perno soporta hasta 80 libras-pie. ¿Sí? Entonces, esas tablas son de uso común. Lo que yo les puedo compartir es una tablita que tengo de cuáles son los torques que vamos a ir utilizando. Por eso vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando la clase para saber cómo o cuándo es necesario hacer un ajuste de un perno. ¿Sí? Profesor, una pregunta, ¿y el perno, el tornillo M36, de qué son? O sea, ¿para qué sirve? Bueno, al hablar de M36, ¿qué decía? El M es el diámetro, M36 de diámetro. Estamos hablando de un perno de 36 milímetros de diámetro, más de 1 pulgada. Entonces son pernos que en este caso se utilizan ya para el tema de barcos, de maquinarias industriales inmensas, ¿sí? Porque nosotros en un vehículo nuestro, por lo general lo máximo que podemos encontrar es un M10 hasta un M16 de pronto, ¿sí? Esos son los pernos que nosotros vamos a encontrar comúnmente en nuestro motor. Desde el M10 hasta de pronto el M8 a veces, pero los pernos que se comprometen más son los de M12 y el M14 en el tema de milímetros, ¿sí? ¿Alguna inquietud, muchachos, hasta ahí? Listo, entonces, si no tenemos inquietudes, esto es la clase que hemos tenido preparado para el día de hoy y si no tenemos ninguna otra inquietud, muchachos,